Hola a todos. Primeramente quisiera aclarar que jamás he defendido ni defenderé las atrocidades que el gobierno cubano ha cometido durante todos estos años para mantenerse en el poder. Pero al César lo que es del César. Mi objetivo es exponer otras realidades que hoy el cubano no ve más allá de sus narices porque está tan asfixiado que cualquier solución le viene bien a lo que tienen hoy. Cuba padece del síndrome del colono, donde seguimos buscando en Estados Unidos una salida a nuestros problemas, cuando han sido ellos quienes han causado mucho de ellos. Reitero que nunca he sido partidaria del gobierno cubano. Desde pequeña cuestioné muchas cosas. Solía discutir con aquellos que defendían lo indefendible o justificaban ciertas cosas, incluso con el bloqueo, y que me desmienten aquellos que estudiaron conmigo o aquellos que me conocen bien. Reconozco, el gobierno cubano ha cometido muchos crímenes desde mucho antes de triunfar la revolución. ¿Ustedes recuerdan la historia de Eduardo García Delgado? Quien siempre se decía que heroicamente, mientras moría, escribió con su sangre el nombre de Fidel. Yo cuestiono cuánta admiración puede sentir un hombre por otro hombre que al morir piense en escribir el nombre de esa persona que admira con su propia sangre. ¿O es que estaba tratando de denunciar a quien lo había matado? ¿O a quien lo había traicionado? He visto varios documentales de Camilo Cienfuegos. Ahora estoy convencida de que Camilo fue eliminado porque no estaba de acuerdo con el rumbo que estaba tomando la revolución. Desde entonces se han cometido muchos crímenes. Yo jamás viví el sistema. Mis padres fueron demasiado honrados toda la vida. Y en Cuba el que no roba no tiene nada. Mi papá salía muchas veces de la casa a las 4 de la mañana. Llegaba a las 8 de la noche. Y no podía ni comprar un ladrillo al final del mes para poder arreglar la casa que se estaba cayendo a pedazos. Mi mamá, educadora de un círculo infantil. Se podrán imaginar cuánto al final del mes había para poder comprarle a mi hermana y a mí un par de zapatos. Yo no nací en cuna de oro ni cuna privilegiada. No teníamos a nadie fuera del país que nos ayudara, que nos mandara $1 o nos mandara un chicle. La situación geográfica, ¿para qué les cuento? Crecimos en un pueblecito pequeño llamado Alacranes, del municipio de Reyes, provincia de Matanzas. Ahí no hay nada, caballero. La secundaria, preuniversitario y universidad, me la pasé becada, junto a tantos otros, pasando necesidades, cargando cubos de agua, pasando hambre. Así que no crean que yo no sé lo que es pasar trabajo. Independientemente de todas esas cosas, cuando digo que al César lo de César, sí he reconocido que Estados Unidos ha jugado una parte muy importante en la miseria de Cuba. Cuando tú limitas financieramente a alguien o a un país, va a haber consecuencias a corto y a largo plazo. Lo quieras creer o no lo quieras creer. Yo por muchos años me creí y justifiqué que nosotros los cubanos nos merecíamos el embargo. Pero vamos a reflexionar con un ejemplo de la vida diaria. Supongamos que tú conozcas a alguien y empiezas una relación. La relación va bien y traes a esa persona a vivir a tu casa. Durante los años que estén juntos, esa persona se beneficia de estar en tu casa, mientras trabajas y su dinero y cosas que suceden en una relación normal. Pero te das cuenta que esa persona te está usando, se está aprovechando de ti, te está maltratando, te está traicionando. Durante el transcurso de la relación, esa persona arregló una ventana de tu casa y se gastó $50. Pero un día te cansaste y le dijiste a esa persona, ya no puedo más, vete de mi casa. ¿Tú crees que tú te merezcas que el resto de tu vida esa persona venga a acosarte y a joderte la vida porque no le devolviste los $50? Como si no hubiese tenido ventaja durante el tiempo que estuvo viviendo contigo. No nos merecíamos un embargo por tantos años. Si ustedes están convencidos que el bloqueo es una mentira, que el bloqueo es una excusa, pregúntenle a ChatGPT o a cualquier modelo de la inteligencia artificial. ¿Cómo ha afectado el bloqueo a Cuba? ¿Y cómo sería Cuba hoy? Quizás si no hubiese habido un bloqueo. Porque hay que reconocer que con toda la falta de recursos que teníamos, logramos muchas cosas. Cuando yo llegué a Canadá por primera vez, conversé con una persona que vive en Estados Unidos. Una persona que le tengo un cariño enorme. Y no creo que eso nada lo pueda cambiar. Pero en nuestra conversación me dijo que al cubano había que apretarlo, y apretarlo bastante, para que finalmente se cansara y se rebelaran en contra del gobierno cubano. Y es la parte que me choca,
Porque si no hicieron nada mientras estuvieron allá, mientras van de visita, o si no tienen ninguna intenciones de hacer nada en persona, creo que es muy injusto pedir que otros lo hagan cuando saben el destino que les va a tocar. Una persona que te aprecia, quiere que seas feliz y que seas libre, jamás va a pedir que te opriman. Esta conversación fue hace un poco más de 12 años. Imagínense cuántos años atrás y de allí hasta hoy, la presión que muchos, y cuando digo muchos no estoy generalizando, la presión que muchos han puesto sobre cada gobierno de Estados Unidos para que aprieten más al cubano. Esos que dicen ser tus amigos, que te quieren, que pidan, que te maten de hambre para que tú, desde un estómago vacío, desde noches sin dormir, te rebeles contra un gobierno dictador. Ningún general va a intencionalmente matar de hambre a su tropa para la semana siguiente mandarlos al campo de batalla simplemente con un machete y con el estómago vacío sin energía. No tiene sentido para mí, porque en realidad el bloqueo, la falta de petróleo, la falta de comida y todo lo que hoy muchos piden a quienes afectan es el pueblo. La mentalidad del cubano no va a cambiar porque tenga comida en la panza, pero se lucha mejor con la panza llena y descansado que con la barriga vacía y sin poderte concentrar porque estás pensando que tu hijo también se está muriendo de hambre. Pidan que el pueblo se fortalezca para que pueda luchar a favor de sus ideales. Ustedes desde fuera del país tienen la panza llena. Sin embargo, no se les ha cambiado la mentalidad. Siguen queriendo un cambio. Quieran lo mismo y pidan lo mismo para el que está allá, que no ha tenido, no tiene y no tendrá la posibilidad de salir. Si mañana Estados Unidos decide intervenir en Cuba, y vamos a decir que limpia todo el gobierno cubano, ¿qué ustedes creen? ¿Que va a decir, bueno amigos, fue un placer ayudarlos, va a voltear la espalda y se va sin esperar nada a cambio? ¿O ustedes creen que va a poner a alguien en el poder, va a asignar a alguien en el poder que responda a sus intereses, como hicieron en Venezuela? ¿Ustedes creen que a ellos les interesan los venezolanos o les interesa el petróleo? Porque el petróleo es quien le da valor al dólar americano. Hablemos del ataque del 11 de septiembre, la caída de las Torres Gemelas. Vean varios documentales que un avión jamás pudiera haber tumbado un edificio de acero. Si prestas atención a los videos, se ve que hay explosiones en los pisos de abajo. Fue un ataque bien planeado y esa caída de los edificios no fue solo por el impacto del avión. Estas teorías de conspiración afirman que Estados Unidos, en conjunto con grupos judíos, orquestó ese ataque del 11 de septiembre, con el objetivo de buscar un culpable en los países del Medio Oriente para poder apoderarse del petróleo. Los países del Medio Oriente son ricos en la producción de petróleo a nivel mundial, y su riqueza petrolera ha sido un factor clave en la geopolítica de la región. Estados Unidos invadió Irak y Afganistán con la excusa de combatir el terrorismo. Aquellos que piden y ven la intervención de Estados Unidos como la única solución para liberar a Cuba del gobierno cubano, ¿cómo es que visualizan esa intervención? ¿Pacífica? Que un día Trump le va a decir a Raúl y a Díaz-Canel y a todos los militares, caballero, hoy es su último día, vamos, todo el mundo va a recoger su maleta y se va a ir. Pacíficamente. Nadie va a luchar. ¿O ustedes visualizan un bombardeo? Una guerra donde muchos inocentes van a perder la vida. Si tú me dices que en una guerra siempre se pierden vidas, espero que estés dispuesto a ir tú personalmente a luchar. Pero entonces, ¿por qué lucharías? ¿Por una patria libre? ¿O lucharías para cambiar de dueño? Estados Unidos no hace nada de gratis ni por buena gente. Siempre hay segundas intenciones en todo lo que hace. En Cuba la libertad de expresión es nula, pero la libertad de expresión en Estados Unidos es bien limitada. Cuando alguien dice algo que le afecta a los altos poderosos de Estados Unidos, esa persona que dijo algo, o que piensa decirlo en alguno de sus discursos, se monta un avión y ese avión milagrosamente se cae. O esa persona de pronto se murió de una sobredosis o se mató en un accidente de carro. Estados Unidos es dirigido por personas que tienen mucho poder y mucho dinero. Y el presidente responde a sus intereses. La salud en Estados Unidos se basa en seguros privados y las personas tienen que pagar de su bolsillo. Por ejemplo, si una mujer en Estados Unidos va a parir a un hospital, tiene que pagar entre $15,000 para parto natural y $28,000 por cesárea. En casos extremos con complicaciones, porque no todo puede salir bien en un parto,
el costo puede pasarse de los $115,000. Y yo me pregunto, ¿eso es lo que ustedes quieren para Cuba? A los cubanos en la isla les parecerá que esa cantidad de dinero es nada, porque las personas afuera ganan mucho dinero. Pero pregúntenle bien a sus amigos y sus familiares y díganles que les sea sincero. Después de pagar la renta o la hipoteca de la casa, de las utilidades de la casa, agua, electricidad, internet, después de pagar los costos asociados con el carro, seguro, gasolina, mantenimiento, alimentación y necesidades básicas, pregúntenle cuánto dinero les queda libre. Pedirle a Estados Unidos que nos salve, yo lo comparo como pedirle a tu ex tóxico que vuelva contigo, porque el que tienes ahora también es un tóxico. Tiene que haber otra solución. Levantémosle al cubano las restricciones. Vamos a darle una buena calidad de vida para que ellos, con nuestra ayuda, desde adentro y desde afuera, podamos encontrar la solución.